El primero fue Sendero Luminoso, liderado por el profesor de filosofía Abimael Guzmán, y el segundo, MRTA o Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, del cual su líder fue Víctor Polay. La ideología de estos movimientos estuvo basada en Marx, Lenin, pero sobre todo Mao. De Marx tomaron la concepción de la historia como una lucha entre polos opuestos. En el Perú, esta lucha sería la de los campesinos y el proletariado industrial contra los explotadores, es decir, el Estado. Lenin sirvió de inspiración para la construcción de un partido de cuadros selectos y secretos, una vanguardia organizada que se impone por la vía de las armas. Pero sobre todo, se basaron en Mao. Esta fue su principal convicción, de que la violencia es inevitable para lograr la revolución. Esta convicción es la que distingue a Sendero Luminoso y MRTA de otros partidos de izquierda peruana. Este pensamiento significó para ellos la aprobación de asesinatos, torturas y todo tipo de abusos a la vida humana. Se estima que la organización criminal asesinó a 11.021 personas y fue la responsable de 1.543 desapariciones, lo que da una cantidad de 12.564 víctimas de su accionar. Todos estos datos los he sacado de la Comisión de la Verdad. El 24% de los asesinados, incluidos degollamientos, lapidaciones y mutilaciones, fueron dirigentes sociales. El 56% era de zonas rurales. Sus víctimas fueron campesinos, autoridades locales, dirigentes comunales, populares y militantes de organizaciones políticas. Estos fueron principalmente asesinados porque no compartían su ideología o se Entre los principales hechos sucedidos durante la época del terrorismo está, en 1991, la masacre en Barrios Altos, en el cual 16 personas mueren a manos del Grupo Colina. También en el mismo año, el atentado contra la Embajada de Estados Unidos, en el cual un autobomba fue colocado en la residencia del embajador. En 1992 se da la muerte de María Elena Moyano, una luchadora social, dirigente vecinal que fue asesinada en Villa El Salvador. En 1992 se da también la recaptura de Polay, quien había escapado con 46 terroristas por un túnel del penal Castro Castro. En 1992 se dio el atentado más fuerte contra los peruanos, el atentado en Tarata, en Miraflores, que fue un 16 de julio y con un coche bomba que dejó 25 muertos y 155 heridos. También en el mismo año se da la más importante captura, la captura de Abimael Guzmán, comandada por el GEIN, el Grupo de Inteligencia, comandado por Benedicto Jiménez, y que mediante el espionaje habían podido capturar a Abimael Guzmán. Esto significó el declive de Sendero Luminoso. También se dio en este año la masacre de la Cantuta, en el cual murieron 9 alumnos y un profesor por el Grupo Colina. Estos habían sido acusados de haber cometido el atentado en Tarata. También en 1995 se da el atentado al Hotel María Angola con coche bombas. En este mismo año se captura a Lori Berenson, quien era una terrorista estadounidense, y en 1996 se da la toma de la Embajada de Japón. Esto significó que 14 miembros de la organización terrorista MRTA tomaran como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales de gobierno, militares de alto rango y empresarios que asistían a una celebración con ocasión del aniversario del nacimiento del emperador de Japón. Un año después, en 1997, se daría la Operación Chavín de Huántar, la cual fue una operación militar llevada a cabo en abril para rescatar a los 72 rehenes cautivos del grupo terrorista MRTA restantes, durante la crisis de la residencia del embajador. Esta ha sido calificada como una de las más exitosas operaciones militares de rescate de la historia. Para finalizar, quiero llegar a la conclusión de que el terrorismo se debió a lo centralizado que estaba el país en ese entonces y la poca atención que el Estado le prestaba a las provincias. En la actualidad espero que esto no suceda y se dé importancia a todos los lugares del Perú y se lleve a cabo una descentralización que permita la mejora de todos los lugares del Perú y no solo de la capital, que es Lima, porque el Perú son todas sus provincias.